buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta paralela, de donde vamos a estar, se van a estar presentando trabajos de ciencia, ¿sí? Donde la idea es ver justamente tecnologías disruptivas que se usan en la universidad en relación a la ciencia. En primera instancia, lo voy a presentar a Mario Valencia, que es profesor asociado del Departamento de Diseño de la Universidad de Caldas, en Colombia. Él es ingeniero de sistemas con doctorado en diseño y creación y trabajó en el campo de interacción humano-computadora y el diseño de interfaces, donde se ha enfocado en las áreas de interacción telemática y procesos performáticos en tiempo real, realizando múltiples investigaciones, creaciones y desarrollos en este campo. Así que, como es habitual en estas sesiones, la idea es que él en 15 minutos pueda comentarnos su experiencia que presentó en el trabajo. Después va a tocar el turno de otro expositor o trabajo, y ustedes pueden ir haciéndonos consultas por Slido, que recuerden que lo tienen debajo, tienen un link directo con esta herramienta donde pueden ir haciendo preguntas mientras que va sucediendo la exposición. Y al final de las dos exposiciones es donde vamos a justamente aprovechar para interactuar y que puedan responderle sus consultas. Así que, sin más presentaciones, le doy la palabra a Mario. Bueno, buenos días, buenas tardes. Voy a compartir entonces la presentación. Primero un saludo a todos, pues espero que nos rinda el tiempo el día de hoy. Básicamente voy a hablar de un trabajo que venimos haciendo desde hace 7 años en la Universidad de Caldas, que se llama Telespacios Activos. Telespacios Activos es un espacio de diálogo, un espacio de creación, un espacio de investigación, en el cual nos encontramos cada año y vemos un poco los avances o nos mostramos un poco en qué estamos, qué trabajos venimos desarrollando, ¿cierto? Un poco lo que les voy a hablar es de eso. Empiezo la presentación pues con esta imagen para que entiendan un poco en dónde vivo. Esa foto la tomé esta mañana. La tomó mi esposa esta mañana del sitio donde vivo. Vivimos en una ciudad que se llama Manizales, que es una ciudad de provincia en Colombia, que queda en la mitad de las montañas. O sea, realmente llegar a la ciudad no es tan sencillo como uno creería, pero parte de este trabajo telemático que hemos hecho, lo que nos permite de alguna forma es justamente eso, encontrarnos con otras personas, debatir con otras personas de todo el planeta y entender que sin importar en dónde, desde dónde estemos, pues podemos trabajar de forma colaborativa y colectiva. Quiero empezar un poco para que entiendan qué es lo que hacemos. Niñito, niñito, yo que te daré. Espero que se escuche bien. Mantillita pa' que te arropes. Niñito, niñito, yo que te daré. Niñito, niñito, yo que te daré. Una mantillita, niñito. Ella es Inés. El que está tocando es su hijo. Ellos están en ese evento que hicimos, en ese concierto telemático que hicimos. Ellos se encuentran en otra ciudad colombiana, pero del Pacífico, que se llama Cali, Colombia. Y están ellos tocando con otros músicos a partir del uso de muchas tecnologías, como lo alcanzan a ver ahí, y el uso de internet de alta velocidad. En nuestro caso, en el caso Colombia, Renata, podemos estar comunicados aquí con otro punto en Manizales, en este caso se llamaba BIOS el sitio. Y lo que hay en BIOS también otro set de músicos, otro set de performers, también tecnología que nos permite de una u otra forma estar conectados
y poder hacer en este caso, permitir que los músicos toquen casi que en tiempo real, o sea, sin problemas de sincronía, que es ahorita, como lo diré, uno de los grandes problemas que hay en la mayoría de estos casos o de estos trabajos que podríamos llamar colaborativos telemáticos. Bueno, un poco recordar también la época en que nos podíamos ver en los encuentros de iCiencia, ¿cierto? Que aunque estos eventos virtuales son muy interesantes y hay grandes posibilidades ahí, pues efectivamente el hablar con las personas, el encontrarnos con las personas sigue siendo algo muy importante y algo que hace mucha falta en un encuentro como este. Bueno, Telespacios Activos, como se los comenté, plantea una serie de performance, una serie de ensambles, una serie de charlas, una serie de obras colaborativas, una serie de avances, de mostrar avances tecnológicos. Es una semana, bueno, son 3 días en los cuales nos encontramos para primero ver las técnicas que hay en diferentes ámbitos, por ejemplo, desde los músicos, las técnicas que tienen para poder tocar a distancia, desde los performers, las técnicas que ellos tienen para poder hacer trabajo en tiempo real, pero desde la tecnología también entonces nos sentamos a ver cuál es la última herramienta o qué avances ha habido en las herramientas que utilizamos para que este tipo de tecnología se pueda dar. Entonces son 3 días bien interesantes de charlas, de análisis, de diálogos y generalmente de ponernos en común sobre los avances que hemos hecho y hacer de alguna forma una agenda para el año también para poder avanzar. Esa imagen que ven así es una obra que es compuesta por Michael Dessen, que es el trombonista que está en la pantalla, que en esa obra en especial está en San Diego, en California, junto con Juan, que está en la batería también en San Diego, y tenemos a 2 músicos, a Giovanni y a Oscar, en la flauta y en el bajo respectivamente. Es una obra, esta obra en especial es compuesta entre Giovanni y Michael, que es parte de lo que hablaré rápidamente ahora. ¿Qué es esto? Básicamente es un sistema bien simple, es un sistema donde por un lado pues están los intérpretes, por otro lado hay un sistema de audio, por otro lado hay un sistema de video, por otro lado hay un sistema de captura de proyección de video. Todo eso de una u otra forma llega en últimas a un computador que viaja vía redes de alta velocidad al otro sitio, y en ese sitio hay un montaje más o menos similar, ¿cierto? Lo llamamos performance porque es un trabajo generalmente performático, o sea, un trabajo en escenario donde hay un público presente en ambas salas o en una sala. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de esos diferentes tipos de análisis y de trabajos que hemos hecho. Una de las cosas interesantes de Telespacios Activos es que se empiezan a generar preguntas interesantes, preguntas, por ejemplo, como ¿cómo reducimos los tiempos de latencia? ¿Cómo bajamos? ¿Cómo hacemos que sea más rápida, que se note menos la sincronización? Esas preguntas, si uno lo analiza, uno podría decir que son preguntas que deben ser respondidas por la parte de TI, por la tecnología, ¿cierto? Pero su importancia en el campo del arte y su importancia en el campo del diseño son increíblemente grandes en el momento de la creación. Ahí es cuando empieza a surgir un momento que para nosotros es como único y feliz en Telespacios Activos, y es que empezamos a dialogamos entre ingenieros, artistas, soporte técnico, expertos en redes, expertos en música, expertos en danza, y entre todos empezamos a hablar y empezamos a ver desde las artes. Entonces se empiezan a decir, yo necesito esto, desde la tecnología intentemos darlo, y se empieza a dar un trabajo de cooperación y un trabajo de co-creación muy interesante que nos ha cambiado la forma de trabajar. Algo que ha permitido Telespacios Activos es que nos cambia de alguna forma el chip y nos permite empezar a hacer, y entonces empieza a ser muy interesante. Empezamos a construir obras no colaborativas, sino colectivas, donde los ingenieros aportan parte de la obra, y eso hace que sea muy interesante. Y ese tema de que siempre hablamos de arte, ciencia y tecnología, casi que empieza a ser transparente en este evento, en este encuentro, y en las obras que empezamos a planear desde esas charlas y esas miradas que empezamos a dar.
Eso obviamente se empieza a dar porque de alguna forma todos somos un poco geeks, ¿cierto? Entonces nos interesa mucho ver esas intersecciones que se empiezan a dar con los avances de tecnología y empieza a ser muy emocionante como, por ejemplo, esa imagen que ven ahí, que alcanzan a ver, cómo utilizamos, por ejemplo, gafas de realidad virtual puesta sobre un músico tradicional del Pacífico colombiano tocando una marimba típica que se llama marimba de chonta, y cómo le ponemos al marimbero unas gafas de realidad virtual, y en esas gafas de realidad virtual lo que está haciendo es viendo lo que se está dando aquí en Manizales, mientras que nuestro músico en Manizales, en sus gafas de realidad virtual, lo que está haciendo es viendo lo que hay en el otro sitio, en el Pacífico. Entonces empezamos a tener ahí un diálogo entre el músico del Pacífico y el músico andino, ¿cierto?, de las montañas, y cómo empiezan a dialogar, porque uno de los elementos interesantes e importantísimos que trabajamos también nosotros son esos diálogos, cómo empezamos a hablar gracias al uso de las tecnologías, en este caso las redes de alta velocidad y todo el software que utilizamos para eso. Para hacer todo eso, en estos 7 años hemos encontrado como una serie de taxonomías, una serie de interpretaciones que damos nosotros hacia qué necesitamos, ¿cierto? Primero hay como unos problemas que hay que solucionar, no digamos problemas, unas características que hay que solucionar, entre ellas el rol de lo humano, cómo cambia la interpretación, por ejemplo. Por otro lado, porque créanme, no es simple, como no es simple para un ingeniero decirle: oíste, hombre, abrime los puertos de la computadora y abrime y pongamos una IP pública para hacer streaming. Ellos ahí mismo entran en pánico y dicen, pero la seguridad va a quedar vulnerada. Para el músico tampoco es fácil decir, mira, hombre, vas a trabajar con una persona que no está al lado tuyo, sino que está a cientos de kilómetros de ti. ¿Cómo hacemos para ensamblarnos? Entonces hay un elemento humano bien interesante que hay que empezar a ponernos de acuerdo en terminologías e incluso en cómo nos hablamos. Pero no solamente eso, están las topologías en red, están los tipos de señales que transmitimos, donde obviamente el stream de audio y el stream de video son muy importantes, pero también hacemos stream de datos, sensorizamos muchas veces a los instrumentistas o a los performers para poder para que esos datos puedan representar las interfaces en los puntos remotos y tener soluciones hacia lo que generalmente es un problema de flujo de datos y un problema de latencia fuerte, por ejemplo. Entender que esto funciona en redes y que esas redes pueden ser de varios tipos. Hemos hecho conciertos, pues yo tocando en una universidad en Manizales y otros músicos en la misma ciudad en Manizales, o sea, redes pequeñas, pero también redes más grandes, en ciudades de pronto cercanas a la mía, pero también en ciudades un poco más lejanas. Y hemos hecho incluso performance atravesando el Atlántico, ¿cierto? Performance con Barcelona, con Oporto, y claro, una de las cosas interesantes es que cada obra y cada puesta de esta red casi que es una red única, es una topología de red única, es una puesta en escena única, son soluciones hechas a la medida, pero esas soluciones hechas a la medida nos permite aprender mucho en tecnología y en construcción artística también. Bueno, sobre estas tecnologías y sobre estas taxonomías hay como una serie de miradas, una serie de enfoques que son muy interesantes porque no son solamente a nivel del arte, sino también a nivel de tecnología, un enfoque como de interacción realista en el cual todo el mundo sabe mucho del problema tecnológico, del problema creativo, o sea, como los expertos que entendiendo todos los problemas se sientan a hacer una obra. Otro tipo de abordaje que los gringos llaman el laid back, que es como el relajado, es sin tener mucho conocimiento, hagámoslo, que créanme, nos sucedió mucho ahorita con la pandemia. Esto se volvió una locura porque todo el mundo quería, o sea, todos los artistas querían volver a hacer arte en medios virtuales, ¿cierto? Pero sin saberlo mucho. Una aproximación de trabajo y con retraso. O sea, si hay una latencia, ¿cómo hago para
reconocer esa latencia y trabajar con ella, aunque ese es el otro enfoque, el de aceptación de esa latencia, y uno con aceptación, con una aproximación al tiempo falso, que muchos de esos conciertos que ustedes han visto, seguramente al principio de la pandemia, que se vieron mucho de artistas súper famosos, realmente eso era aproximación a tiempo falso porque no tenían las tecnologías en su casa para poder hacer performance en red. Simplemente para ver que esas taxonomías han ido evolucionando y casi que cada obra para nosotros responde una pregunta y esa pregunta se soluciona desde las taxonomías que les comento, pero con nuestros grupos de trabajo, con nuestros creadores, con nuestros intérpretes, con nuestros grupos técnicos y nos empiezan a dar soluciones. La imagen que ven ahí fuera unas charlas que dimos, unas clases, unos work in progress que dábamos entre Brasil, México y Colombia, haciendo uso de la tecnología de la gente de CUDI a través de la red de Red Clara, ¿cierto? Y cómo empezábamos a explorar entonces desde lo tecnológico si nos funciona, si no nos funciona, y desde lo artístico cómo es dar una clase así. Esto es 2012 más o menos, 2013 tal vez. O sea, esto lo estamos haciendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Un poco para entender y para ir cerrando, para que miremos un poco esas cosas que hacemos. Aquí son como dos obras que les quiero mostrar muy rápidamente ya para ir cerrando y para ir como esos estudios que hacemos y los objetivos del estudio que tiene cada obra para nosotros. La primera obra que es Face, que es una obra compuesta por gente que sabe cómo funciona este cuento, ¿cierto? En una de esas taxonomías que les dije ahorita, que es donde la gente sabe qué sucede, y la segunda que es Puentes Telemáticos, que es una improvisación con gente que apenas está llegando. Esto, ya les muestro un poco a qué me refiero. Esta es una obra de 2015, es un fragmento. Michael, el trombón, está en Manizales, Juan está en Irvine, California, y Kyle también está en California. Si se dan cuenta, estamos en ese momento, por ejemplo, estamos usando Skype para ver cómo funcionaba. Nos dimos cuenta que no funciona. Si se dan cuenta, la latencia en video es muy alta, pero en el sonido usamos otro software, un software un software libre desarrollado por Stanford y del cual hemos participado pues bastante como en su testeo y en ir afinando algunas cosas de este software. Noten que la música va bien. Y Puentes es otro ejemplo interesante. Aquí Agustín, que es el del saxofón, es la primera vez que se conectaba, ¿cierto? Y noten que empezaron a hacer algo que se llama una improvisación, una descarga, lo llaman en el mundo del jazz. Y noten cómo lo logran hacer a primer contacto. O sea, hace 2 minutos estaba conociendo con Michael, que es el que está en el televisor, y noten cómo el ensamble es esa relación que se empiezan a dar entre los músicos. Por eso ese enfoque que estamos haciendo allá, Juan, cómo Juan empieza a escuchar bastante la música y cómo el poder escuchar audio de altísima calidad y con muy bajos tiempos de latencia, estamos hablando de 100 milisegundos de latencia, puede empezar a tocar junto con otro grupo. Bueno, me fui un poco ya para llegar un poco a las conclusiones. La primera conclusión que la pongo totalmente tachada porque la escribí el año pasado antes de la pandemia, y esa conclusión lo que dice básicamente es que a la gente de los medios audiovisuales no les interesa mucho hacer eventos de tipo telemático. Eso nos cambió dramáticamente de un día para otro, ¿cierto? Hoy tenemos, créanme, todo el trabajo del mundo que quieran. Estamos haciendo
gran cantidad de conciertos enseñándole a gran cantidad de gente a utilizar las herramientas, a utilizar las redes de alta velocidad. Y otra parte, las otras dos conclusiones, pues, es que cada vez tenemos más músicos interesados, más performers interesados, más ingenieros interesados, que es algo muy importante, y que estas convocatorias de telespacios activos continuarán en su versión 8 para el 2021. Este año la hicimos totalmente en línea y fue una experiencia también muy interesante. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo un poco mis redes sociales y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Realmente muy interesante y la verdad que es interesante este planteo de que claramente son pioneros en ciertas dinámicas que hoy empiezan a interesarles a todos, ¿no? Dadas estas necesidades que, como bien tú planteabas, y de repente lo interesante que ha sido esta idea en su momento de introducir a distintas disciplinas de ciencia dentro de Tikal, ¿no? Y yo creo que justamente este tipo de experiencias hoy en día podrían ser de gran utilidad para usar en muchas otras disciplinas o ante muchas otras necesidades, ¿sí? Así que gracias y bueno, les recuerdo a los que están mirando que pueden ir haciendo preguntas por la herramienta Slido y que las vamos a ir, se las vamos a trasladar para que las respondan, en este caso Mario, al final. Bueno, y ahora quisiera presentar, en este caso lo vamos a hacer a través de un video que grabó porque estaba con problemas justamente de conectividad o de latencia, Linet González Rodríguez, que se encuentra en Cuba, si no me equivoco. Así que bueno, lo voy a presentar, pero vamos a pasar el video para que pueda hacer su presentación de esa manera, ¿sí? Que es del Instituto de Cibernética, Matemática y Física, es ingeniera del Departamento de Control Automático en Cuba, ingeniera automática, investigadora y estudiante de doctorado en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física en Cuba, y sus líneas de investigación principales son la robótica, el aprendizaje automático e Internet de las cosas. La presentación que tiene ella para darnos es plataformas de Internet de las cosas robóticas para la investigación y la docencia. Así que, si les parece, ponemos play. Tiago. Hola a todos, esperamos que se encuentren bien a pesar de la difícil situación mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Soy Linet González y a continuación les presentaré nuestro trabajo titulado Plataformas de Internet de las Cosas Robóticas para la Investigación y la Docencia. El desarrollo de Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, desde hace varios años ha posibilitado la interconexión de todo tipo de objetos físicos a través de la red de redes. Numerosos ámbitos de la vida cotidiana de las personas ya se han visto influenciados positivamente por esta tecnología, tales como la salud, la industria, la domótica, entre muchos otros, y se prevé que cada vez se conecten más y más dispositivos. No obstante, la mayoría de las aplicaciones de IoT se basan en la actuación estática, lo cual es una limitante. Los robots tienen las capacidades inherentes de moverse e interactuar con su entorno, por lo que su integración con IoT resulta muy beneficiosa y abre un amplio rango de nuevas posibilidades para ambos campos de la investigación. Internet de las Cosas es una red que puede recopilar información del mundo físico o controlar los objetos del mundo físico a través de varios dispositivos implementados con capacidades de percepción, cómputo, ejecución y comunicación, así como de establecer comunicaciones entre los humanos y las cosas o entre las cosas mediante la transmisión, clasificación y procesamiento de la información. Por tanto, en IoT confluyen tres tipos de interacciones: personas con personas, máquinas con máquinas y personas con máquinas, que permiten que todo tipo de información sea compartida entre personas y dispositivos.
Existen diferentes arquitecturas de IoT. Una de las más empleadas es la propuesta por la Asociación de Estándares de Comunicación de China, o CCSA, la cual presenta 3 capas: la de percepción, la de red y la de aplicación. La primera contiene las cosas, que son los dispositivos físicos con capacidad de percepción y actuación sobre el entorno. La segunda capa agrupa todos los elementos que forman parte de la red de comunicación. Y la última incluye todas las aplicaciones disponibles para que el usuario visualice, monitoree e interactúe con las cosas. Los dispositivos de la primera capa son considerados como el borde de la red, o edge en inglés. Los servidores donde ocurre el análisis y almacenamiento de los datos de los sensores son llamados nube, cloud en inglés, y los elementos intermedios, que tienen a su vez capacidad de procesamiento y de comunicación, se considera que están en la niebla, o en inglés fog. La computación en la niebla no es utilizada siempre, pero reduce las demoras propias de la comunicación con la nube y es ideal para aplicaciones que requieran operar en tiempo real. Los robots en IoT son considerados dispositivos en la niebla, debido a que están conectados a varios sensores y actuadores e incorporan poder de cómputo y protocolos de comunicación. Los robots son máquinas con capacidad de movimiento que ejecutan tareas. Son especialmente utilizados en situaciones o lugares riesgosos o peligrosos para la vida humana, aunque su continuo desarrollo ha provocado que se inserten en múltiples áreas que van desde la industria y la exploración de otros planetas hasta el cuidado y atención de ancianos, pacientes y discapacitados. El empleo de métodos y técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en la robótica han logrado grandes avances, dotando a dichas máquinas de capacidad para identificar los objetos que los rodean, tomar decisiones y hasta autonomía en algunos casos. No obstante, estos algoritmos implican una mayor carga computacional que el robot debe ejecutar de manera local, además de que dependen de las limitadas fuentes de información con las que él dispone, sus sensores. Es por ello que estrategias como la robótica en la nube, la cual integra la robótica con la computación en la nube, constituyen soluciones comúnmente adoptadas para realizar la computación y el almacenamiento de datos de manera remota. Esto conlleva a una reducción en el consumo energético del robot, el costo de su hardware y un posible aligeramiento del mismo. Se define como robótica en la nube cualquier robot o sistema de automatización que use datos y códigos de una red para realizar sus operaciones, donde no todos los sensores, sistemas de cómputo y memoria están integrados en un único sistema individual. Este paradigma aprovecha los recursos centralizados ofrecidos por la computación en la nube, la cual ofrece un fondo compartido de recursos hardware escalables en la forma de servicios en la nube como el procesamiento y el almacenamiento. A pesar de los beneficios que aporta, es importante analizar cuidadosamente las demoras propias de la latencia de la red y el tiempo que toma procesar los datos en la nube. Para que una solución que emplee este paradigma sea factible, estas demoras no deben ser mayores al tiempo de procesamiento de una solución que no emplee la nube. Otras desventajas radican en la carencia de estandarización en cuanto a una tecnología de comunicación común y la imposibilidad de proporcionarle al robot una conexión que le permita comunicarse y compartir datos e información con sus homólogos u otros dispositivos tales como sensores externos a él. En este sentido, IoT resulta una opción promisoria. La integración de IoT y la robótica en la nube constituye el paradigma conocido como Internet de las Cosas Robóticas o IoRT, como se ilustra en esta figura. El concepto fue definido por ABI Research como dispositivos inteligentes que pueden monitorear eventos, fusionar datos de sensores provenientes de una gran variedad de fuentes y usar inteligencia local y distribuida para determinar la mejor manera de proceder. La IoRT requiere tanto la distribución de la información entre múltiples robots mediante el uso de tecnologías de comunicación como el empleo de servicios de computación en la nube centralizados que permitan el procesamiento y almacenamiento de datos. Por ello, este paradigma es tanto centralizado como distribuido. En algunas investigaciones se considera una arquitectura de 3 capas basada en la arquitectura de IoT, mientras que en otras se emplea una arquitectura de 5 capas como la que se muestra en esta figura. La primera capa, la de hardware, contiene los periféricos del robot, tales como sus sensores y actuadores, así como demás dispositivos o cosas que se encuentran interconectadas en IoRT. La capa de red incluye los diversos protocolos y tecnologías de comunicación. Algunos ejemplos son Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, NFC, etc. La capa de Internet comprende los protocolos de transporte requeridos para enviar y recibir mensajes, tales como MQTT, CoAP, IPv6, UDP, WebSockets, HTTP, los cuales deben ser ligeros y eficientes energéticamente.
La capa de infraestructura agrupa una plataforma robótica, una plataforma de IoT y servicios en la nube. La plataforma robótica ofrece tecnologías de servicios específicos de robot como el sistema operativo robótico, ROS. Las plataformas de IoT son un conjunto de componentes reutilizables, módulos y bloques de desarrollo compartidos con múltiples aplicaciones y productos. Los servicios en la nube generalmente consisten en almacenamiento y poder de procesamiento. La capa de aplicación permite a los usuarios la visualización, el monitoreo y la interacción con el sistema. Estas son algunas de las plataformas robóticas y de IoT existentes actualmente. A la izquierda, las plataformas de IoT implementan funcionalidades para gestionar los sensores o los actuadores y para agilizar el desarrollo de las aplicaciones basadas en ellos, desplegar sus funcionalidades en una infraestructura de nube pública o privada y ponerla a disposición de los proveedores de aplicaciones de diferentes formas. La mayoría son de tipo plataforma como servicio o software como servicio. Pueden destacarse K-IoT y Device Hive IoT como alternativas de código abierto que ofrecen interoperabilidad. La primera posibilita el monitoreo en tiempo real y la configuración remota de dispositivos, mientras que la segunda implementa contenedores con Docker, puede ser usada en nubes públicas o privadas y soporta varias bibliotecas, incluyendo de Android y iOS. ThingSpeak permite analizar y visualizar datos en MATLAB sin necesidad de adquirir una licencia. También recopilar y almacenar datos de sensores en canales privados con la opción de compartirlos en canales públicos. A la derecha se listan varias plataformas de robótica en la nube. Estas no ofrecen a la vez funcionalidades centralizadas y distribuidas, sino solo una de ellas, por lo que no son totalmente adecuadas para IoT. Sin embargo, destacan como buenas alternativas de código abierto DaVinci, Rapiuta y Google Cloud Robotics. DaVinci es usualmente empleada para la investigación, siendo su principal propósito introducir funcionalidades centralizadas para una red de robots en amplios entornos. Soporta heterogeneidad de robots e implementa tecnologías como Hadoop, ROS, Wi-Fi y Zigbee, aunque su principal desventaja es que el protocolo HTTP ralentiza un poco la comunicación. Rapiuta brinda una conectividad de gran ancho de banda con el repositorio de conocimiento de RoboEarth, lo que permite el almacenamiento e intercambio de información. La propuesta de Google proporciona la infraestructura esencial para construir y ejecutar soluciones robóticas, incluyendo seguridad en la comunicación entre los robots y la nube, así como acceso a los servicios de Google Cloud, tales como el aprendizaje automático y el monitoreo. La simulación permite el desarrollo de aplicaciones robóticas de manera virtual sin que sea necesario adquirir uno o varios robots físicos. Además de ser extremadamente flexible, constituye una medida de seguridad, pues los fallos, errores y las colisiones pueden dañar el robot si se implementa la aplicación directamente sin ser probada y depurada primero. Por tanto, la simulación es una solución que reduce significativamente los costos, además de que posibilita el aprendizaje, la experimentación computacional y la investigación. Otro enfoque de cómo la simulación puede beneficiar las aplicaciones prácticas es la tecnología conocida como Digital Twin, en español gemelo digital, la cual se basa en la modelación y simulación de elementos, procesos y sistemas físicos existentes de manera que se facilite el análisis en tiempo real, la detección de fallos antes de que estos ocurran, el monitoreo, entre muchas otras ventajas. IoT posibilita el desarrollo y la implementación de esta tecnología actuando como un puente entre el mundo físico y el virtual. Esta es una solución relativamente nueva que está comenzando a implementarse en la industria y las empresas, pero que se prevé que será clave en la mayoría de las aplicaciones de IoT y aprendizaje automático en el futuro cercano. Algunos simuladores de redes como NS3 y iFoxSim permiten simular la movilidad de sus nodos, los que pueden representar robots móviles. Sin embargo, este tipo de simuladores no permiten la modelación física de un entorno y por tanto no posibilitan la simulación de colisiones y demás características físicas. Los nodos son simples objetos de dos dimensiones como se muestra en esta figura. Otras plataformas para la simulación de redes que destacan son Fit IoT Lab, la cual es de código abierto y permite, entre otras cosas, emplear robots para probar y mejorar la toma de decisiones en un contexto de IoT, y WSNet, la cual puede ser empleada para IoT y posibilita la simulación de nodos con diferentes interfaces de comunicación y modelos de movilidad. Los simuladores de robot, por su parte, ofrecen muy buena modelación de robot, los entornos y objetos físicos, así como de sus interacciones, pero generalmente no implementan el acceso a redes o en ocasiones no lo hacen con mucho detalle. Argos está orientada a la simulación de enjambres de robots, por lo que incluye su propio simulador de redes y permite conectarse a otros como NS2 o NS3. Coppelia Sim es el nuevo simulador de Coppelia Robotics, que sustituyó a VREP,
Presenta soporte para los lenguajes de programación Lua, C, C++, Python, Java, MATLAB y Urbi, además de muchas otras funcionalidades y características como la utilización de 4 motores gráficos. Además, permite la simulación de comunicaciones inalámbricas entre robots de la manera que se muestra en esta figura. En la tesis de Robert Yusuf de 2018 se implementa una plataforma de IoRT basada en la arquitectura de 5 capas mediante la integración de varias plataformas separadas. La plataforma IoRT de propuesta se muestra en esta figura y está compuesta por ROS como la plataforma robótica, Amazon DynamoDB y Amazon Web Services Lambda como los servicios en la nube para el almacenamiento y el procesamiento de datos respectivamente, y Amazon Web Services IoT Core como la plataforma de IoT, la cual permite la interconexión de los robots, además de operar como un puente entre ellos y las funcionalidades que ofrece la nube. El componente Amazon CloudWatch es adicional y permite monitorear los recursos de Amazon Web Services. El bloque On-Premises representa una computadora conectada a IoT que utiliza el SDK de Amazon Web Services para realizar operaciones de query y scan en la tabla no relacional que contiene DynamoDB. Mediante una API que emplea el servicio Lambda, el usuario puede visualizar los datos adquiridos y procesados. Se emplean patrones de mensajes de publicación-suscripción entre la plataforma de IoT y las cosas, los cuales son asincrónicos, es decir, envían información y no esperan una respuesta, y son muy empleados en aplicaciones robóticas debido a su rapidez. El resto de conexiones emplean patrones de mensajes de pull sincrónico y push asincrónico. Estos son patrones frecuentemente empleados por servicios en la nube. Como resultado, se logró el correcto funcionamiento del sistema con latencias de entre 150 y 200 milisegundos cuando se utilizan los servicios de la nube debido a las transmisiones internas de la infraestructura Amazon Web Services. Además de la lejanía del robot que se situaba en Estocolmo, Suecia, y la nube más cercana que se encontraba en Dublín, Irlanda, en el momento de realizar esta investigación. El autor apunta que una operación de ping entre esas dos ciudades tiene una demora de 50 milisegundos. Por tanto, concluye que de usar servicios en la nube localizados en regiones más cercanas se puede reducir la latencia del sistema, pero los resultados obtenidos son satisfactorios. A modo de conclusión, puede afirmarse que las plataformas para aplicaciones de IoRT se encuentran aún en fase incipiente. A pesar de que existen numerosas y muy buenas propuestas de plataformas de robótica en la nube y plataformas de IoT que soportan robots, estas no ofrecen todas las funcionalidades necesarias para el nuevo paradigma. Todavía no existe una única plataforma que logre agrupar íntegramente todos los componentes de IoRT, ni siquiera para la simulación, sino que se requiere una combinación de varias, como quedó demostrado en la investigación analizada anteriormente. No obstante, la solución presentada en dicho trabajo no es factible para la docencia y hasta cierto punto la investigación, pues las plataformas y servicios de Amazon son propietarios y por tanto no son gratuitos. Sin embargo, se sientan las bases para el desarrollo de otras plataformas basadas en la integración de plataformas robóticas, de IoT y servicios en la nube de software libre y código abierto. El desarrollo de dicho tipo de herramientas es una tendencia muy popular en la actualidad y, como se constató en esta investigación, existen muchas plataformas de código abierto disponibles. Gracias por su atención, esperamos que el trabajo les haya resultado de interés y utilidad. Bueno, gracias, Lisette. No acá directo, pero entiendo que nos estás escuchando. Bueno, ahí hay algunas preguntas que han llegado por Slido. No sé, yo te las voy a ir diciendo, Mario. No sé si tú lo estás viendo, pero yo igual te las voy comentando. Vale. A ver, dame un segundo. Espera que estoy... a ver, ¿a qué pregunta? ¿Cómo usan el manejo del uso de la red en esta época que hay tanta demanda en las conexiones? Bueno, pues definitivamente es un problema. Uno, porque, bueno, en mi país todavía estamos pues encerrados en nuestras casas, entonces obviamente el uso de nuestras redes caseras es muy diferente al uso que hacemos de las redes de alta velocidad, ¿cierto? Hemos hecho algunas aproximaciones utilizando estas redes más lentas y muchas veces con menos conectividad. Obviamente,
hay un costo que se ve, que se nota pues en el trabajo a nivel de calidad. La calidad de imagen no puede ser la misma, la calidad de audio seguramente no, nos toca rebajarla bastante para poder lograr que con estas redes funcione. Pero hemos hecho cosas interesantes a partir de hacer Telnet hacia nuestras universidades, y desde nuestras universidades y hacer la transmisión haciendo uso de Red Clara y de Renata. Cuando lo hemos hecho de esa forma, o sea, ya con gente experta en que desde cada profesor o cada investigador, por así decirlo, cada artista se está conectando vía Telnet desde sus casas a sus universidades, hemos tenido muy buenas prestaciones, porque claro, también hay que entender que en las universidades no hay gente. Entonces, al no haber gente consumiendo nuestras redes, pues las velocidades que hemos podido tener, los anchos de banda que hemos podido tener, de hecho, son incluso mayores a los que hemos tenido cuando estamos en normalidad. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, tiene algún nivel de relación y algo me parece que tú has dicho, pero que sí, o sea, ¿cuáles fueron los cambios en el trabajo durante esta crisis, ¿no? Haciendo que el trabajo de ustedes es remoto, pero de alguna manera... Ha sido muy interesante a muchos niveles y muy divertido. Ha sido una época muy interesante porque, bueno, de alguna forma, en el medio en el que yo me muevo, pues no sé si a ustedes les pasa igual, pero pues como soy la persona que utiliza mucho más que mis compañeros, por ejemplo, Renata en el caso de Colombia, o utiliza Red Clara, o están los colaboratorios, o conozco cuáles son las herramientas que se dan en las redes de alta velocidad, pues entonces soy algo así como el apóstol de las redes de alta velocidad por aquí en mi región. Pues claro, lo que sucedió es que todo el mundo nos llamó al otro día cuando nos encerramos. ¿Qué podemos hacer? Hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces sí nos cambió mucho, nos subió el trabajo al 1000, intentando, por ejemplo, con profesores, colegas que de un día a otro tuvieron que hacer sus clases remotas, sobre todo, por ejemplo, profesores de música o profesores de artes. Entonces decían, bueno, ¿y cómo hago para dar es imposible dar una clase de instrumento virtual? Entonces nosotros les decíamos, no es imposible. Mira estas herramientas, te ayudamos a utilizarlas, y a hoy las saben manejar pues 1000 veces mejor que yo. O sea que ha sido un espacio interesante en el que, lo hemos dicho con algunos compañeros, o sea, dimos un brinco de 10 años que no hubiéramos logrado en tan poco tiempo si estas condiciones no se hubieran dado, dada la necesidad que las personas tienen o tuvieron en el momento en que nos encerramos. Y ahora creo que es para mí mucho más fácil explicar qué es lo que hago. O sea, yo tengo Zoom desde hace mucho tiempo. Para mí Zoom siempre ha sido una herramienta relativamente cercana. A hoy explicarle a la gente qué es Zoom y qué es y que podemos utilizar herramientas de videoconferencia no para hacer videoconferencias, sino para hacer otras cosas, creo que a hoy se naturalizó. Entonces, creo que hemos dado pasos importantes, y creo que eso también nos permite que, por ejemplo, nos entendamos mucho más con la gente de TI, y que ellos, al entendernos, estén desarrollando ahorita cosas que estábamos necesitando desde antes, pero que ya entienden efectivamente en qué es la que los usamos. Creo que esa difusión que ha hecho la pandemia del uso alternativo de las tecnologías de streaming específicamente, no lo hubiéramos logrado de otra forma. Perfecto. Ahí, Mario, hay otra pregunta que dice, desde su rol en la academia, ¿cómo se prepara a los estudiantes para afrontar la tecnología en estos espacios? Justo Telespacios Activos ha sido muy interesante específicamente para eso, porque cada año, o sea, Telespacios Activos es una actividad, ¿cierto? Es como un encuentro de 3 días, pero para lograr ese encuentro de 3 días se nos lleva planearlo todo un año, y en ese año de planeación hay muchos tiempos de pruebas, muchos tiempos de ensayos, y siempre estamos trabajando con estudiantes. El evento de Telespacios Activos no se podría hacer sin estudiantes. Nuestros estudiantes entonces son los que aprenden a hacer las conectividades, aprenden a
muchas veces son los que le enseñan a algunos, por ejemplo, músicos que no saben mucho del tema, cuál es el proceso de conectividad. Entonces ellos terminan aprendiendo mucho en ese proceso de preparar el encuentro, y luego cuando hacen el encuentro muchas veces también se motivan, bueno, esto se puede hacer, y porque yo no, como estudiante que soy colaborador, porque más bien no hago también una obra. Entonces empiezan a hacer sus propias obras, ¿cierto? Empiezan a hacer sus pinitos, empiezan a trabajar con nosotros, y creo que ha sido una forma que aquí ya llamamos semillero, esos semilleros con los estudiantes. Yo creo que ha sido una forma maravillosa para empezar a trabajar, o para que los estudiantes se acerquen a estos ámbitos, aprendan de ellos. Una de las cosas maravillosas que tiene el diseño y las artes es que todo lo aprenden a partir de la práctica, del hacer, ¿cierto? Eso está en la naturaleza de un artista. Un artista aprende algo porque lo hace. A un artista tú no le vas a enseñar, por ejemplo, a esculpir con una clase teórica de cómo se debe esculpir. Tú le enseñas a un artista piensa en algo y escúlpelo, y en la medida que lo está haciendo aprende la técnica. Eso es un método bien interesante de aprendizaje, y ese es el método que de alguna forma también estamos usando nosotros, no solamente con nuestros estudiantes en el campo de nuestra Facultad de Artes y Humanidades, sino también nuestros estudiantes de TI. Perfecto. Y aquí, bueno, relacionado un poco con estas particularidades del arte, ¿no? Te preguntan qué dimensiones nuevas trae este tipo de experiencia de co-creación a distancia. Si se podría describir este tipo de dimensión en términos de sensación nueva. Posiblemente sí, yo no sabría. Lo confieso. Una de las cosas que a mí me amarró y me convenció de empezar a trabajar en esto hace unos 10 años fue algo tan simple. O sea, yo soy ingeniero y trabajo en TI, pero también tengo una vocación musical de toda la vida, y es hace unos 10 años tocar en un concierto telemático y volver a tocar con mis amigos. El volver a tocar con los amigos, con gente que era cercana, pero que no vive ya cerca a mí, y ese feeling, a veces es difícil de explicar, esa relación con el otro, y el usar los medios de la tecnología para que podamos bromear como bromeábamos cuando montábamos temas, cuando éramos una banda. Cosas de ese tipo, yo creo que es lo que posibilita estos ambientes telemáticos. Y esto también ha posibilitado, en lo personal también lo digo, el conocer nuevas personas, gente que nunca hubiera conocido yo. O sea, yo nunca me hubiera soñado trabajar con gente de Stanford, por ejemplo, o gente de la UCLA, y es gente con la que uno se escribe, dicen, ay, chévere, hagámoslo, empezamos a hacerlo, y lo hacemos. No sé si sean nuevos tipos de sensaciones, pero yo creo que es un instrumento que nos permite encontrarnos, y ahí hay un poder importantísimo en la creación específicamente, y es cuando hablo mucho de que cambiamos un poco nuestro chip y empezamos a trabajar no en trabajo colaborativo, sino en co-creación, ¿cierto? En trabajo colectivo, donde hubo un concierto, por ejemplo, que hicimos hace un par de años, que salió de un TICAL, específicamente, que nos hablamos con unos astrofísicos, y terminamos utilizando una máquina de neutrinos para leer neutrinos, la terminamos usando para hacer sonido. Eso no se hubiera dado si no nos hubiéramos visto, si no nos hubiéramos echado un par de rones, si no nos hubiéramos reído un rato, y si al final hubiéramos dicho, ve, esto se puede hacer. Y la tecnología nos lo permite hacer. Y ahí es donde, por eso el término de espacio activo, quitémosle el término de espacio activo, es ese espacio, sea virtual o real, donde se activan las ideas, donde se activan el querer hacer las cosas. Muy bueno. Ahí una pregunta relacionada, porque aquí preguntan cómo se relacionan con otros grupos de investigación en arte, música telemática con otros países. Si es posible sumarse a su grupo. Lo único que necesitan es nuestro correo y empezarnos a conectar. De hecho, así nos hemos conectado.
Tikal y ciencia nos ha servido mucho incluso para conocer gente nueva. No, por ejemplo, ahí conocí personas con las que hoy trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Ivani Santana, yo conocía a Ivani de leer sus papers y fue justo en un Tikal cuando la conocí y me di cuenta que no era para nada complejo estar cerca de ella y decirle, venga, ¿y por qué no trabajamos juntos, cierto? Y somos un grupo más o menos estable y grande en Latinoamérica con algunas personas en Estados Unidos y algunos grupos también en Europa, sobre todo en España. Ahorita justamente estamos, por ejemplo, empezando a trabajar con un grupo de investigación de Quilmes en Argentina, con un grupo de investigación en músicas contemporáneas de Córdoba también en Argentina, con Rolando Cori y La Tierra de Larry, que es también un grupo de investigación en la Universidad Católica de Chile, con el grupo de la Universidad de Bahía en Brasil también, con Ivani venimos trabajando bastante, con el CARMA, que es el Centro de Investigaciones Acústicas y Musicales de Stanford, también trabajamos mucho, con el grupo de investigaciones de la Universidad de California, de Irvine también muchísimo, y se va sumando gente. Entonces alguien nos llama, Tania misma, por ejemplo, en algún momento algunas veces, un par de veces, mira, alguien me escribió y está interesado, te mando el contacto, nos escribimos por correo y es una persona más que se suma al nodo. ¿Cierto? Nosotros siempre lo vemos así, como un nodo donde vamos sumando gente y al siguiente espacio activo o intentamos invitarlo para que venga a Manizales o intentamos hacer una obra con esa persona para que toque con nosotros. Hay, por ejemplo, ya un curso en Concordia en el que cada semestre hacemos una obra con los chicos de Concordia y hace parte de su pensum académico ya, ¿cierto? Y eso es gracias al uso de estas tecnologías, ya que cada vez tenemos una red de amigos y una red de partners más grande que estoy seguro que ahorita con este cuento de la virtualidad y de la pandemia y que nos has volcado a estas estrategias, pues va a crecer exponencialmente. Perfecto. Bueno, ahí entonces después si le compartes el correo y seguramente se van a poder comunicar. Sí, ¿por dónde lo puedo poner? O por Slido, puede ser, ¿no? Quizás Listo. escribirlo ahí y ellos lo van a poder entonces ver. Te hago ahí acá dos últimas. A ver, una, te planteas si la crisis sanitaria resaltó la importancia de los laboratorios de pruebas in situ en los campus. Yo creo que sí, porque justamente los laboratorios, pues estos laboratorios de medios y de creación en los cuales trabajamos son los que nos permiten de alguna forma avanzar y hacer las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita en mi universidad, los únicos espacios a los que tenemos acceso son los laboratorios. No podemos ir a salones de clases, solo podemos ir a nuestros laboratorios. Y hemos ido a nuestros laboratorios justo a esto, a hacer a seguir avanzando, a hacer pruebas, a seguir trabajando con la gente. Y efectivamente, pues yo soy un convencido de que el laboratorio, yo lo digo siempre a forma de broma, pero lo creo firmemente. Lo decía hace 20 años y lo digo ahora y creo que ahora tiene más sentido que antes. Para mí todos los salones de sillas hay que cerrarlos. Lo que se puede dar charlado en un tablero y en una silla se puede dar virtual. Y esos espacios hay que convertirlos en laboratorios, porque una de las mejores formas que tienen nuestros estudiantes para aprender en las universidades es a partir de la práctica, y la práctica se da en un laboratorio. Te hago una última pregunta que está por aquí que dice, ¿cómo se compatibiliza la actividad en espacios creativos con las nuevas normas sanitarias? ¿No impide cierto nivel de actividad como en el sector cultural?
Definitivamente sí, el sector cultural ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia. Hemos hecho muchos conciertos, de hecho, justamente para apoyar yo tengo pues una gran ventaja que mi universidad pues responde por mí, pero efectivamente tenemos muchos amigos, muchos colaboradores que la están pasando muy mal porque muchos centros de cultura, muchos centros culturales en mi región y en todo mi país, y creo que en toda Latinoamérica están sufriendo bastante. Y justamente estos espacios de creación virtual han servido para, no digamos que una solución, pero sí como una colaboración a muchos de nuestros colegas que definitivamente no, para nada la están pasando bien. Perfecto. Bueno, te sumo una yo, que yo no tengo ahí más preguntas, pero ¿han surgido a partir de la actividad de ustedes, o sea, espacios de interacción donde le han aportado, por ejemplo, a la enseñanza de otras materias o en otras disciplinas, donde a partir de los avances que ustedes han hecho en esto y que han sido pioneros en algunos aspectos, hayan podido transmitir y servido a otros espacios? Pues sí, o sea, lo que te contaba ahorita, justo por pues, que la gente me conocía en mi universidad por el campo en el que trabajo, automáticamente pues me pusieron una mesa de ayuda en la universidad. Se creó una mesa de ayuda para profesores, estudiantes e incluso para profesores de colegio, y estuvimos dando muchas capacitaciones sobre algunos de los programas que nosotros usamos, o sea, no los top y los más complejos, porque muchos son, pues, son de línea de código, mejor dicho, entonces a veces es enredado, pero los más simples sí hemos dado las capacitaciones, los talleres, y ha sido una maravilla ver cómo la gente empieza a usar estas herramientas y cómo se están apropiando de ellas para otras cosas. O sea, tenemos, por ejemplo, hay un profesor que a mí me mata, que es un profesor de filosofía, de esos señores del libro, donde el libro es el libro, ¿cierto? Pues apenas entendió todo esto, empezó y ya tiene canal de YouTube, eso es maravilloso, ya da sus clases, además de clases da charlas, además de eso, entonces nos llamó a preguntar: Mario, entonces, ¿qué necesito? Si necesito una cámara, ¿cómo la pongo? Si necesito audio, ¿cómo utilizo el audio? ¿Qué tipo de micrófonos necesito? Y se ha montado un entable en su casa y usando software del que nosotros utilizamos, se está dando unas clases que yo digo: wow, qué maravilla, qué buena energía la de él, pero qué bueno lo que están aprendiendo sus estudiantes a partir de la forma resiliente con que su profesor les está dando la clase. Perfecto. Bueno, yo aquí lo tengo a Alonso Castro de la Universidad de Costa Rica, que era mi reemplazo por si yo me desmayaba o principalmente perdía conectividad, pero podría servir también en cualquiera de esos casos. Pero bueno, aprovechándolo que está aquí, no sé si quieres hacer alguna consulta o algún comentario. Sí, gracias. No, muy sorprendente cómo Mario, hemos ido viendo la evolución de estos proyectos en los diferentes ticales que hemos tenido. Y Mario, yo tenía una consulta. ¿Cómo hacen? Porque, por ejemplo, te entendí de la exposición que en Colombia pues usan la red de Renata de alta velocidad para hacer los conciertos entre ustedes. Pero ¿cómo hacen cuando integran personas de otros países? Te escuché que, por ejemplo, había músicos de Nueva York y de países europeos. ¿Cómo hacen en esos casos donde definitivamente es muy probable que tengan latencia? ¿Cómo lo manejan? Digamos, me quedó esa duda. O si todo lo están haciendo a través de lo que se llamaría Internet 2 en Estados Unidos. O exactamente cómo lo manejan. Bueno, nuestro partner a todas luces, pues para toda Latinoamérica, es Red Clara. Siempre molestamos pues a toda la gente de Red Clara cuando hacemos uso de las tecnologías. La gente de CUDI siempre es la más querida cuando hacemos este tipo de trabajos y de comunicaciones entre países. Y cuando ya lo hacemos con Estados Unidos, con Europa, utilizamos Gigant, utilizamos Internet 2, ¿cierto? Y lo cual es maravilloso también para nosotros, porque para nosotros es transparente, ¿cierto? Nosotros no tenemos que preocuparnos sobre por dónde brinca
el stream, los datos, sino que cada país y cada asociación o sea, en cada país, Renata aquí, Gigan, Internet 2, Cudi, cada uno hace una solución para que nosotros podamos hacerlo de forma transparente. Entonces, eso siempre ha sido para nosotros una ventaja. Efectivamente, estamos un poco, digamos, no es que sea un problema, sino que estamos un poco amarrados, es claro, a poder hacer nuestros shows y poder hacer nuestro trabajo en sitios a los cuales tenga acceso Internet 2. Eso es totalmente claro, porque aunque pues ahorita lo estamos haciendo con Internet de menor calidad, es claro que no nos da una calidad de tipo profesional como la que nos gustaría tener. En cuanto a la latencia, también es claro que entre más distantes estemos geográficamente, la latencia va a aumentar. Latencia hay, pues no la podemos quitar. Te lo decía ahorita, nosotros hemos logrado conciertos a California con 120 milisegundos de latencia. 120 milisegundos es más o menos la latencia que hay en una distancia de unos 80 metros reales. 80 metros perfectamente se da en un coro grande en un estadio. O sea que tenemos unos tiempos de latencia de locos, pues de una cosa que uno dice, wow, esto es increíble. Claro, si vamos por ejemplo, a trabajar como lo hemos hecho, por ejemplo, con Portugal o con España, ahí sí ya los tiempos pues empiezan a ser más grandes. Estamos hablando de 400 milisegundos, o sea, casi medio segundo. Ahí sí nos toca inventar obras que funcionen con esa demora, ¿cierto? Porque esa sincronía no la vamos a lograr tener. A principio de año, justo antes de cerrar todo esto, y tuvimos una experiencia muy bonita con Japón, pero claro, con Japón es una aberración la latencia, pero es maravilloso, pues, es increíble poder hacer algo, incluso con esos tiempos un poquito largos, poder hacer cosas, y ahí es donde está también la creatividad de los artistas, que siempre se les ocurren ideas interesantes para poder trabajar incluso con esas latencias. Mario, perdón, Tania, una pregunta más, y es, ¿cómo es el papel de las áreas de tecnología de las universidades? ¿Ha cambiado a partir de la pandemia en el sentido de que tal vez no eran antes ustedes el centro o tuviesen esa importancia, o han sentido mayor apoyo? ¿Siempre lo han tenido? ¿Cómo es esa interacción entre las áreas de tecnología y ustedes? Yo tengo una ventaja, y es que a mí, pues ya tengo muchos años en esto, entonces la gente del TI de mi universidad me entiende, ¿cierto? Además, pues vengo del mundo de la ingeniería, entonces hablar con ellos es más fácil. Efectivamente, explicar muchas veces qué usamos y qué necesitamos es muy complejo con la gente de TI. Ese es un problema que nosotros siempre le decimos a los nodos nuevos: mira, partamos del hecho que nos va a costar hablar con tu gente de TI, porque hablamos diferente. O sea, en el mundo de las artes se habla hay un léxico, mientras que en el mundo de la tecnología tenemos otra forma de hablar y tenemos otra forma de entender, ¿cierto? El pedir que abran puertos, el pedir que den IP públicas, obviamente a la gente de seguridad, pues les empieza a dar como un infarto. Porque claro, nosotros casi que tenemos que tener tumbar nuestros firewall para poder hacer un concierto, porque si lo pasamos por el firewall son 25 milisegundos más. Y 25 milisegundos para nosotros es tiempo. Entonces, hacerles entender eso, perdón que la cámara se... Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón. Se me apagó la cámara, perdón. Hacerles a veces entender eso es complicado, ¿cierto? O sea, poner switches en la mitad para nosotros no es una solución, porque entonces muchas veces nos dicen, ay, y le pongo este switcher y le distribuimos estos puntos por tanto lado. Nosotros: no me pongas un switch más, yo me quiero coger direct, pásame un cable. Del borde.
directo al borde. Exactamente. Primero, los artistas no entienden eso, entonces a veces explicárselo es complicado. Y segundo, decírselo a los de TI que uno quiere hacer eso también es casi que un insulto. Cuando ya nos conocemos con el tiempo y ya entienden lo que hacemos, pues las cosas se van suavizando. Estoy convencido que ahorita con lo que hemos aprendido ahorita en pandemia y el uso de estas tecnologías que nos hace entender a todos de lado y lado, desde TI la importancia que tienen este tipo de herramientas y desde las artes la herramienta tan importante que puede ser esto para su creación, vamos a estar más cerca en los diálogos. Estoy convencido de eso, que se va a dar y que vamos a tener cosas mucho más interesantes y que hemos dado un salto cuantitativo en el avance en el campo de la creación telemática. Tania, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, yo a propósito de lo que decía Mario, que creo que dijiste Japón, quería saber, Mario, ¿cuál es la tendencia que ustedes ven? ¿O qué, por ejemplo, otros grupos del mundo con conexión precisamente que trabajan con la tecnología, que estén ligados a las redes, ven ustedes como un referente o que tengan, digamos, este paso más? Este trabajo que pueda verse como precisamente lo que viene. ¿Qué es lo que tenemos para adelante? Pues empiezan a haber desarrollos cada vez más interesantes, cada vez soluciones más a la medida de estos trabajos artísticos. Creo que, por ejemplo, ahorita hay unos muchachos en Argentina, desarrollando un software sobre web para poder hacer toda la parte de conectividad de audio, ¿cierto? Estamos en pruebas con ellos, pero funciona muy bien. Los tiempos de latencia no son tan horribles como algunas otras herramientas que existían hasta hace 6 meses, ¿cierto? O sea, justo en lo que nos estamos encontrando es que la gente está entendiendo y está desarrollando cosas nuevas que nos va a permitir seguramente cambiar, tirar de alguna forma nuestras herramientas nuevas y utilizar viejas, perdón, y utilizar nuevas. Ahorita hay unos chicos de Checoslovaquia que están haciendo un trabajo de video streaming que venían del mundo de la telemedicina, pero que entendieron la importancia que hay en todos los campos. O sea, el proyecto original era en telemedicina, pueden hacer streaming en 4K. Ahora están haciendo unas soluciones que uno dice, Dios mío, qué cosa tan maravillosa, en un ambiente muy al estilo de videoconferencia, ¿cierto? Donde, bueno, cosas como el audio generalmente, no sé si ya se han dado cuenta, pues, por ejemplo, los problemas que uno a veces tiene con una herramienta como esta, para el arte, donde el sonido del uno tapa el sonido del otro, ¿cierto? Porque está pensado para una videoconferencia. En música queremos que todo suene al tiempo, por ejemplo. Entonces, dar soluciones en las que todo pueda sonar al mismo tiempo, ya tenemos a la mano 3 o 4 que han desarrollado en los últimos 4 meses. Y eso es una maravilla. Perfecto. Bueno, la verdad que es súper interesante. Nos hemos quedado todos bastante atrapados, inclusive los que no somos del área artística, pero realmente muy interesante. Bueno, aquí nosotros terminamos. Les pido a todos, por favor, que debajo de donde están las preguntas de Slido, llenen la encuesta. Es muy importante para nosotros recibir ese feedback que nos permite ir mejorando. Y bueno, nada, los vemos en las siguientes actividades, ¿sí? Que Tikal aún sigue. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Lisette. Tania y Alonso también. Y nos estamos viendo. Gracias, Mario. Chao, nos vemos. Intentaremos, gracias. Para este año pensábamos hacer un concierto dentro de Tikal en Cuenca. Pues nos fue imposible, por todo lo que saben, pero tenemos todo puesto y todo dispuesto para que el próximo año sí lo podamos hacer donde se vaya a hacer Tikal. Muy bien. Nos esperaremos. Te tomaremos la palabra, Mario. Muy bien. Chao. Chao.